por supuesto. Pero eso en todos los lados, en todas las clases, en todos los sitios, sí. ya. Pero si pone, a ver qué pone en la matrícula. Mi nombre Nacho y uno de mis grupos favoritos, U2. Qué Nacho bonito. U2. Qué bonito, Nacho. Personalizarlo te cuesta como $20 más, no me acuerdo ahora, 20 o $30 más. Aquí de segunda mano hay mucha oferta, sí. ¿Cuánto te costó este coche? Pues entre 4.000 y 5.000 dólares, que eso son como unos 2.500, 3.000 euros. Es un coche descapotable y todo. Es un coche descapotable, pero aquí se lleva mucho los descapotables, ¿eh? Bueno, Nacho, Dime. encantada de estar en tu coche descapotable. Aquí, bienvenido. Con el pelo al viento. Por favor, ¿y esto qué es? Esto es el monorraíl. Monorraíl que va de casino en casino ¡Qué fuerte! para que la gente no pase ni calor cuando es el verano, ¿no? Ni tampoco fresquito cuando ya empieza a refrescar ya en invierno. Desde ahí vamos a ver todas Las Vegas. Se ve Pero todo. como una torre de control, ¿no? De un aeropuerto. Parece una torre de control, Y pero es un una- poquito y más, es un un poco más hotel. alta. Es un hotel, pero solo la planta de abajo, ¿vale? Arriba hay un restaurante y también un parque de atracciones, que ahora lo vais a ver. Esa es la atracción, ¿eh? Pero hay otra más Dios chunga, mío, ¿eh? la atracción. Sí. Calla. Dios mío, la atracción. Si alguien se quiere montar, pillamos tickets. El Hotel Estratosfera de Las Vegas, que es el punto más alto de todas Las Vegas y de todo el estado de Nevada. ¿Estamos a cuánta altura? A unos 350 metros más o menos. Como Las podéis ver, Vegas. Las Vegas, está anocheciendo, se están encendiendo las luces de Las Vegas. Me encanta. Muchas luces, mucha gente, mucho turismo, mucha fiesta. Mucha fiesta. ¿Por qué dices que es la ciudad del pecado? Porque la gente viene aquí principalmente a jugar, a pasarlo bien, a beber y a conocer gente también. Sí. Es curioso, Sí, ¿no? curioso. Aquí todo está permitido, ¿no? Por así decirlo, en Las Vegas. Todo menos la prostitución. Ciudades de menos de 400.000 habitantes es legal la prostitución. Las Vegas por lo supera, ¿no? 2 millones, por lo tanto es ilegal. ¿Cómo? Este es un balancín Dios mío. que lo que hace es que te proyecta directamente para fuera de la torre. Y tiene un freno ahí, pero vamos, que es de vértigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por ahora no se ha roto, por ahora no se ha ¡Ay, roto. ¿les dejo ahí ahora? Sí, un ratito, luego le subes, balancín, sube y baja. Que tiembla las piernas también, ¿eh? Ay, va, qué fuerte. Ay, va, qué fuerte. Esto es único en el mundo, yo creo. Esto... Qué fuerte. Mira. Luego otra vez. Mira. Mira, que va a empezar esta, que es un pulpo. Es pulpo. El pulpo. Están fuera. ¿Y ahora me das la vuelta? Luego los pone a dar la vuelta y a dar vueltas. Sí, mira. ¡Dios mío! Ay, por favor. Esto no falla, esto no falla. Ahora es cuando se va elevando. Cuando se va elevando. A la gente le gusta esto, le gusta las sensaciones fuertes. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando llegaste aquí, a Las Vegas, Nacho? Pues sobre todo la cantidad de casinos y de luces que hay y de gente jugando a todas horas. Para la gente viene y sabe que por lo menos $20 en una ruleta va a echar, ¿no? Si vienes aquí de turista. Claro. Y que esta es la ciudad más visitada del mundo. De Las las Vegas. más visitadas del mundo. 40 sí. millones de turistas Sí. al año, ¿eh? Imagínate todo el dinero que puede generar esos 40 millones. Estamos en la Strip, en la Que hay que calle verla de más día y de importante. noche, evidentemente. De día y de noche, que es más bonito, sobre todo de noche. Todo brilli, lucecitas. Todo lucecita, millones de bombillas hay aquí, millones. ¿Esta calle cuántos kilómetros tiene? Pues tiene entre 6 y 7 kilómetros. Es una frase famosa de Las Vegas. What happened in Vegas, stay in Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y que pasan muchas cosas, ¿no? Imagínate que viene gente con Mucho novio, desfase. que la gente que tenga novios y novias, que vienen aquí sin novio, lo Bueno, que pase locas. aquí se queda aquí. Es que es muy fuerte, Nacho? La Torre Eiffel. La Torre Eiffel aquí. Es que es alucinante en Las Vegas. ¿Y dónde estamos ahora? En Egipto, ¿no? En Egipto. Llegamos al Luxor, es un hotel muy curioso, porque tiene forma pues, de pirámide. El rayo de luz, pues... Es impresionante, ¿eh? Es tan potente que a mí me han contado que hay un hombre solo que por las mañanas barre todos los bichos que mata el haz de luz. Qué fuerte. Tiene que ser pues una montaña, ¿no?, de bichos ahí que tiene. Una pasada. Sí. Y esto se ve, dicen, ¿no? Me decías. Dicen, Bueno, dicen, tú no lo has visto. Desde el espacio. Es una pasada. Es muy potente, sí. Sí, aquí empieza a haber movimiento ya de. Gente de caminando mogollón. para arriba, para abajo de los casinos, tomando sus cervecitas también. Esta es la única calle donde se permite el alcohol. ¿Ah, sí? Sí, beber alcohol por la calle. Mira. Puedes ir. Claro, lleva su botellita. Es la única calle donde puedes beber alcohol por la calle. Oye, ¿y aquí la gente dónde se divierte? Aparte de por la calle, beber cervezas por la calle y demás. Pues sobre todo va a las grandes discotecas de los casinos. Sí. Que cada casino tiene una discoteca principal
que cada noche es como... Su temática. Su temática, exacto. No, es Tienes caro, que pagar es caro, y es guardar caro. una fila importante, todo, o sea, como media hora mínimo, casi todos los Madre días. mía. Media hora, Media hora una para poder hora, sí, entrar en depende una de a qué hora discoteca. vayas. Sí, sí. La Mira, prostitución. propaganda de sexo. Ya, y es ilegal. Es ilegal, pero como en todos lados, Se puede. se puede. Ya, es curioso. ¿Sabes? Aquí las chicas te anuncian, te van directas a tu hotel o a tu casa, 20 minutos. ¿Que dónde estamos ahora? Pues estamos en Venecia, Venecia. Palacio Esto es Ducal. increíble. Ese es un hotel, uno de los más carismáticos de aquí de Las Sí, Vegas, en sí, Venecia. sí, sí, sí. Sobre todo por el canal que Claro, tiene. porque aquí hay un canal. Es increíble. Es como si estuvieras en Venecia, vamos. Yo la primera vez que lo vi me impresionó bastante. ¿Entramos? Venga, entramos. Vamos Vale. allá. Estamos dentro de un hotel, Sí, sí, sí. en la segunda planta del hotel, Sí, sí, sí. y tienen un lago. Bueno, un canal. Tienen un canal que sale por afuera, que te puedes montar en góndola como en Venecia y das un recorrido pequeñito, pero Es increíble, es cierto, no ¿eh? es de día, parece que es de día, es un cielo pintado, ¿me entiendes? Creo que es a mano hecho. Es una pasada, ¿eh? Y parece que es de día las 24 horas. Es una pasada. Para que sigas jugando, para que sigas comprando. Bueno, es aquí el lugar preferido de los americanos para pasar las vacaciones. Sobre todo del interior de Estados Unidos, de Kansas, de Kentucky. Aquí, bueno, Las Vegas es como... Pasar un fin de semana en Las Vegas es lo máximo para ellos. Gastar un poco de dinero, visitar un par de casinos, ir a algún concierto, algún show y ala, de vuelta. Claro. ¿Pero qué tiene Las Vegas que tanto te gusta? Las luces, los espectáculos, sobre todo. Es una fuente que tiene el Velayo que los chorros bailan a la melodía de la canción, pero cada 15 minutos más o menos van cambiando. Una pasada, ¿eh? Qué bonito. ¿Qué es lo que más de menos echas de Madrid? Sobre todo la familia, los amigos, las tapitas de los domingos de la Latina Ah, claro. y la vaguada del barrio del Pilar. Importante, mi barrio lo llevo aquí, Aquí, en el corazón. en el Ahí, corazón. muy bien, muy bien. En el corazón. ¿Cuándo vas a volver a Madrid? Porque volver vas a volver. Sí. En agosto yo creo que estaré allí. En agosto. Bueno, pues te veré en Madrid, te dejo comer. Ahí nos tomamos la cervecita el domingo la Latina. Calla. El domingo. El domingo. Venga. Adiós. Chao. To be an American, we're released